Muy bien. A ver, hacer referencia o hablar de circuitos eléctricos, esto nos refiere precisamente a trabajar con las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Son dos leyes de Kirchhoff para el trabajo en lo que vienen a ser circuitos eléctricos, ¿ya? A ver, en este caso, dentro de las leyes de Kirchhoff, nosotros vamos a tener en cuenta precisamente que dentro de un circuito eléctrico, cuando nosotros vemos el comportamiento que tiene la corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico, entonces quiere decir que esto se está generando precisamente por una fuente de voltaje, por una diferencia de potencial que presente o que existe en este caso, ¿ya? Entonces, tenemos una fuente de voltaje que se conoce como una fuerza electromotriz. Entonces, tenemos una fuerza electromotriz, es una fuente de voltaje, ¿no?, que está presente ahí. Entonces, debido a esa fuente de voltajes que se está dando el paso de la corriente eléctrica. Ahora, la corriente eléctrica en su movimiento, en la trayectoria que lleva a través de un circuito, precisamente va a darse bajo ciertas condiciones, de que la corriente eléctrica, de acuerdo a la ley de Ohm, va a pasar en mayor intensidad donde haya menor resistencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué nos dice esta primera parte de la teoría? Al conocer el circuito, las cargas son arrastradas por el campo eléctrico a través del conductor en el punto D, ya, punto nodo D, denominado nodo. Se divide la corriente en una que va, una va por el nodo DE y el otro por DF, ¿ya? Entonces, a esto se llama o se conoce la ley de los nodos. Es la primera ley de Kirchhoff. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que cuando la corriente eléctrica llega, en este caso, a un nodo, tengo por una parte aquí un nodo X, por ejemplo, un nodo X. Entonces, una parte de la corriente eléctrica va por E y la otra parte va por F. La ley de los nodos nos dice que la corriente eléctrica viene a ser igual, en este caso, a la corriente eléctrica 1 más la corriente eléctrica 2. Esta es la ley de los nodos, ¿ya? Corriente eléctrica va a ser igual a la corriente eléctrica saliente. Esta es entonces la ley o la regla de los nodos, ¿ya? Ley de los nodos. Dice que en un nodo pueden confluir o pueden integrarse varios conductores eléctricos, ya, en un solo nodo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente en este caso. En este nodo que estamos viendo por aquí, en el nodo presente, que la suma de las corrientes que llegan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Esta es esta ley de Kirchhoff, ya la primera ley de Kirchhoff, llamada ley de los nodos. Entonces, mira que aquí tenemos sumatoria de corrientes que entran, debe ser igual a la sumatoria de corrientes eléctricas que salen, ¿ya? Corriente eléctrica entrante igual a corriente eléctrica saliente, ¿ya? En este caso para un nodo en referencia. Bien, entonces, en esto consiste esta primera ley de Kirchhoff, ley de los nodos.
así como tenemos una primera ley, también vamos a encontrar una segunda ley, ¿ya? Segunda ley de Kirchhoff. Esta segunda ley de Kirchhoff se basa en el principio, en la ley de Ohm, ¿ya? La ley de ley de Ohm, voy a tener entonces diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia, y vamos a tener de pronto una resistencia equivalente. Entonces, intensidad de corriente eléctrica multiplicado por una resistencia o por un conjunto de resistencias. Esta vendría a ser la ley de Ohm que nos sirve de base para todo lo que viene a ser circuitos eléctricos. ¿Ya? Entonces, la ley de Ohm. Bien, esto en cuanto a la segunda ley de Kirchhoff. Aquí tenemos una pequeña parte de todo el circuito. Ya se conoce en este caso como circuito equivalente, pero a partir de un nodo en este caso. Cuando la corriente eléctrica pasa o va a viajar de un punto hacia otro punto, entonces se tiene que tener en cuenta que la corriente eléctrica sigue una ruta, sigue un camino, y eso era precisamente lo que hablábamos hace un momento. Existe una diferencia de potencial. Cuando existe diferencia de potencial, entonces se puede dar el paso de la corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a intentar por aquí ilustrar un pequeño circuito para ver esta segunda ley de Kirchhoff, que también no es otra cosa que un teorema llamado teorema de la trayectoria. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ubicar dentro de un circuito una resistencia 1. A ver, vamos a colocar aquí una resistencia 2 y otra resistencia. A ver, vamos a ubicar en una rama 3 resistencias, ¿ya? A ver. Tres resistencias. Ahora vamos a colocar entonces las respectivas fuentes de voltaje. Muy bien. Tengo una fuente de voltaje 1 y 2. Y a ver, en este circuito entonces voy a asumir que la corriente eléctrica va de mayor a menor potencial. De esta manera. Así. Una intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Una corriente eléctrica que está pasando por todo el circuito. ¿Ya? Desde el punto A o desde el nodo A hasta el nodo B. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Bien, entonces ahora, una vez que tenemos la intensidad de corriente eléctrica y ya sabemos cuál es la dirección y el sentido que ésta presenta, asumiendo nosotros que el potencial en el punto A, el potencial en A va a ser definitivamente mayor al potencial en el punto B, en un punto B, entonces comenzamos a recorrer el circuito, ¿ya? Pero no olvidemos que en las fuentes de voltaje tendríamos que poner la polaridad. La polaridad. En las fuentes de voltaje siempre debe estar la polaridad.
¿ya? Más, menos, más, menos. Entonces comencemos a recorrer el circuito a partir de sus potenciales. Comencemos entonces. Tenemos por una parte el potencial en A, ¿ya? Potencial en A, más la suma de todos los potenciales, ¿ya? La suma de los potenciales. A ver, en el caso del potencial 1, en el potencial eléctrico 1, vamos a ver que la polaridad está inversa. Entonces, en lugar de sumar en este caso, se va a restar menos el potencial en 1. Seguimos recorriendo y tendríamos otro potencial 2. Pero 2 sí está, mira, menos más. En cambio, 1 estaba más menos. Entonces, sumamos el potencial 2. Ya, entonces, potencial 1 menos potencial 1 más potencial 2. Y esto va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica I multiplicado por la suma de las resistencias, ¿ya? La intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la suma de las resistencias. En este caso voy a tener resistencia 1 más resistencia 2. Y finalmente el potencial de llegada sería el potencial en el punto B. A esto se conoce como teorema de la trayectoria. Se conoce como el teorema de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros utilizamos esta otra ley llamada segunda ley de Kirchhoff. ¿Ya? Entonces, ahí está. Hay algo importante aquí y precisamente voy a resaltar eh, la parte que corresponde a la suma de fuentes de voltaje igual a la sumatoria de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la intensidad respectiva. Mira, de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Eso es muy importante tener en cuenta. Vamos a ver de qué forma nosotros ahora podríamos aplicar en un ejercicio siguiente. A ver, vamos a ubicarnos en un contexto, en un ejemplo, que nos dice lo siguiente, que una batería de 12 voltios de un coche posee una resistencia interna de 0,4 ohmios. ¿Cuál es la corriente en amperios si se cortocircuita por accidente la batería? ¿Ya? Además, ¿cuál es la tensión, o sea, en voltios, entre los bornes cuando la batería suministra una corriente de 20 amperios para poner en marcha un motor? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ubicarnos entonces en un punto para poder determinar precisamente a la batería, ¿ya? A ver, vamos a ubicarnos entonces, vamos a graficar el circuito en el cual está nuestra batería. Bien, vamos a graficar, a ver, un circuito por aquí. Ya, tengo una batería
de 12 voltios. Eso es lo que nos indica el enunciado. Ya, ahora esta batería tiene una resistencia interna. Vamos a poner la resistencia interna de 0,4 ohms. Ya, esta es la batería. La polaridad, no olvidemos, más y menos en los extremos de la fuente de voltaje. ¿Ya? Ahora, el primer caso que nos dice es esta batería con esta resistencia circula una intensidad de corriente eléctrica en amperios. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta corriente eléctrica? Eso es lo que nos está pidiendo, en amperios. Ahora, vamos a hacer el cortocircuito, ya, muy bien. El cortocircuito es esto lo que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Ahora, entonces, lo que tendríamos que hacer a continuación viene a ser determinar o ubicarnos precisamente en nuestra batería. Ya tendríamos entonces, vamos a hacerlo con otro, bueno, por aquí. A ver. Ya. Tenemos por aquí precisamente la batería. Cortocircuitar la batería viene a ser unir sus respectivos polos, sus polaridades. Esta es la batería. Y por esta batería está pasando una intensidad de corriente eléctrica. Vamos a llamar una intensidad de corriente eléctrica 1. ¿Ya? Listo, entonces, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Sumatoria de las fuentes de voltaje va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. ¿Cuánto es la sumatoria de fuentes de voltaje en esta malla? 12 voltios. 12 voltios. Va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de corriente. ¿Cuánta corriente eléctrica es? I1. Intensidad de corriente eléctrica 1. Multiplicado por la resistencia. La resistencia es 0,4. 0,4. Bien. Entonces, bajo esta condición, voy a tener como resultado una intensidad de corriente eléctrica 1, equivalente entonces a 30 amperios. 30 amperios. Entonces tengo una corriente eléctrica 1 de 30 amperios. Esto vendría a ser en el caso 1. En la primera condición 1. Ahora, en una segunda condición, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la tensión entre los bornes cuando la batería suministra una corriente de 20 amperios? Ahora la corriente eléctrica 2 es de 20 amperios. Entonces, parte del circuito, vamos a tener por aquí, una parte del circuito, lo vamos a graficar. Ya, entonces tenemos la resistencia interna, no cambia, sigue siendo 0,4 ohmios. La fuente de voltaje, 12 voltios. Ya, tenemos entonces a la batería. Tenemos a la batería. Tenemos entonces la batería correspondiente
a los 12 voltios y los 0,4 amperios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Lo que nos están pidiendo viene a ser cuánto es la tensión entre los extremos de esta batería. Los extremos de esta batería. Entre los extremos de la batería. A ver si tenemos un poquito de la señal, está un poquito mala, pero bueno, vamos a tratar de mejorarla. Entonces, tengo un potencial en un punto y un potencial en otro punto, en A y en B. Esa diferencia de potencial es lo que nos están pidiendo calcular. Entonces, como el potencial en A, potencial en B, viene a ser la fuente de voltaje menos la intensidad de corriente eléctrica 2 multiplicado por la resistencia. Reemplazamos los datos. La fuente de voltaje de la batería, 12 voltios, menos la intensidad de corriente eléctrica 2. Me dice que es 20. 20 multiplicado por la resistencia. 0,4. Entonces, vamos a tener un equivalente como resultado de 4 voltios. 4 voltios. Este es el resultado que estamos obteniendo en este conjunto. Ahora, mira que para este circuito, entre los 0,4 ohmios en sus extremos, vamos a tener una diferencia de potencial en los extremos de la resistencia. Ya, esa resistencia va a generar una diferencia de potencial de 8 voltios. Entonces, hay una caída de tensión. O sea, lo que hace la resistencia es disminuir la tensión, disminuir la caída de la tensión. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí, en este ejemplo de aplicación en cuanto a la sumatoria de fuentes de voltaje, sumatoria de intensidades de corriente multiplicado por las resistencias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos está indicando. Entonces, la diferencia potencial entre A y B, 12 menos 8, precisamente va a ser esos 4 voltios. ¿Ya? Eso sería entonces nuestra respuesta. Pasemos a ver a otro ejemplo de aplicación. A ver aquí. ¿Cuál es la magnitud y orientación de la intensidad de corriente 3 en el nudo mostrado? A ver, ¿cuál me dice es la magnitud y orientación? O sea, ¿hacia dónde se dirige una corriente eléctrica 3? Una corriente eléctrica 3 en el nudo mostrado. Entonces vamos a tener por aquí un nudo. Vamos a poner un nudo P en un determinado punto. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué haríamos bajo estas condiciones entonces? A ver, vamos a utilizar entonces su respectiva diferencia de potencial. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande para poder ilustrarlo de manera mejor. Tenemos entonces por una parte un nodo P, que es un divisor de corriente, y vamos a ubicar las correspondientes resistencias. Las resistencias entonces. Ya. A ver. Tengo una resistencia por una parte. Dice que equivale a 5 ohmios. ¿Ya? En esta resistencia de 5 ohmios,
por esa resistencia de 5 ohmios, está pasando una intensidad de corriente eléctrica 2. Pero en el enunciado tenemos algo. Dice que son 20 voltios en los extremos de esta resistencia de 5. Eso es lo que nos está indicando. Habrá una diferencia de potencial entonces de 20 voltios. Eso es lo que nos dice el enunciado. 20 voltios en los extremos de esta resistencia de 5. Es más, la corriente eléctrica está yendo I sub 2, está yendo hacia abajo, hacia el nodo P. Entonces, por allí está pasando una intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Esta es la corriente eléctrica 2. La corriente eléctrica 2. De acuerdo a la ley de Ohm. A ver. ¿Qué tendríamos? Voltaje va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica 2 multiplicado por la resistencia. Intensidad de corriente eléctrica 2 entonces va a ser igual a 4 amperios. Es igual a 4 amperios. Entonces, por esa resistencia de 5 pasan 4 amperios. 4 amperios llega al punto P. 4 amperios llega al nodo D. Ahora nos vamos a la otra resistencia. ¿Ya? Vamos entonces al otro resistor. A ver, el otro resistor me dice que es de 12. 12 ohmios. Es el otro resistor. Ahora, por el otro resistor va a pasar una intensidad de corriente eléctrica 3. Pero en la resistencia que está en forma vertical, abajo, la corriente eléctrica tiene un sentido. Si nos damos cuenta, aquí es una intensidad de corriente eléctrica 1. De 6 amperios. Entonces, mira, 6 amperios están llegando al punto P. 6 amperios llegan al punto P. 4 amperios llegan al punto P. Entonces, estará saliendo una intensidad de corriente eléctrica. Está saliendo entonces una intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Tienes un sentido y dirección entonces. Si llega a 4 y llega a 6, entonces la corriente eléctrica 3 que está saliendo sería 10 amperios. Esta sería entonces la corriente eléctrica que está saliendo de este conjunto, de este punto P, de este nodo. Entonces me dice, ¿cuál es la magnitud? 10 amperios. La orientación se estará dirigiendo saliente del nodo P. Saliente del nodo P. Esto es lo que estamos haciendo entonces en este pequeño circuito que está aquí, a partir de un nodo. A ver, en el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3. Vamos a ver un ejemplo 3, ¿ya? A ver, esperamos un momento que cargue y ya está, listo. Me dice, a ver, por el circuito circula una corriente total I sub P cuando el interruptor S se conecta a P.
y la corriente IQ cuando se conecta a Q. Calcular la relación de la corriente eléctrica en P entre la corriente eléctrica en Q, cuando la resistencia R me dice que vale 1 ohmio. Bien, entonces vamos a tener, a ver aquí, vamos a ilustrar este circuito para los dos casos. A ver, para el primer caso lo vamos a representar de esta manera. A ver, vamos a cambiar aquí. A ver, en un primer caso entonces vamos a tener, a ver, el circuito correspondiente. Bien, a ver cómo se va a presentar este circuito. Tenemos una resistencia, tenemos dos resistencias por aquí. A ver, tenemos una resistencia R y tenemos una resistencia 2 ohmios, otra resistencia R. Estamos conectando al punto P. Ya estamos haciendo la conexión al punto P. Bien. A ver, entonces vamos a darle ya el valor a la resistencia R. Me dice la resistencia R vale 1 ohmio. Ya, entonces, a ver, vamos a cambiar por la resistencia 1 ohmio. 1 ohmio para cada resistencia. ¿Ya? Entonces, este sería nuestro primer caso, el caso número 1, cuando el interruptor se conecta al punto P. Entonces, por aquí está pasando una intensidad de corriente eléctrica IP. Intensidad de corriente eléctrica P. Esto es lo que está pasando entonces por este circuito. Ahora, entre la resistencia 1 y 2 ohmios, que están asociados en este caso en paralelo, vamos a tener una resistencia equivalente entre las dos que están en paralelo. A ver, resistencia equivalente en paralelo sería producto entre suma 1 por 2 entre 1 más 2. Tendrías entonces aquí 2 tercios de ohmio. Esta sería la equivalente entre las dos resistencias que están en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora a continuación? Decimos que la sumatoria de las fuentes de voltaje igual a la sumatoria de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Entonces, a ver, sumatoria de fuentes de voltaje. Se supone que nosotros tenemos una fuente de voltaje V. Entonces voy a tener fuente de voltaje va a ser igual a la sumatoria de la intensidad de corriente. La intensidad de corriente que está pasando es IP multiplicado por la resistencia equivalente, 2 tercios, y 1 ahora estarían en serie. En serie se suma 1 más 2 tercios. ¿Ya? 1 más 2 tercios. Entonces, hasta ese punto estaríamos llegando aquí. Y voy a tener entonces aquí la intensidad de corriente eléctrica, P,
A ver, 1 más 2 tercios serían 5 tercios. Entonces va a ser igual a 3 quintos de V. Esta sería la intensidad de corriente eléctrica, que punto P, ¿no es cierto? Eso sería lo que nos están pidiendo en una primera instancia. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos en una segunda condición, ¿ya? Para una segunda condición, entonces, de igual manera vamos a tener el circuito, pero ahora vamos a conectarlo al punto Q. Ahora la conexión va a ser al punto Q. Ya, entonces, de igual forma tendríamos la resistencia R. Ya sabemos que es un ohmio. Tenemos las otras dos resistencias. Ahora estamos uniéndolas al punto Q, al nodo Q. Y si es el nodo Q, tendríamos una resistencia de 3 ohmios y la otra resistencia 1 ohmio. Eso es lo que estaríamos teniendo entonces aquí. ¿Ya? Bien, ahora tenemos que determinar cuánto viene a ser. No nos olvidemos de la fuente de voltaje. La fuente de voltaje respectivamente. ¿Ya? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué vamos a tener? Va a pasar una corriente eléctrica ahora por el conjunto. La corriente eléctrica va a ser IQ. Esta sería la nueva corriente eléctrica. Pero en las dos resistencias 1 y 3, que ahora estas resistencias están asociadas nuevamente en paralelo, vamos a tener una resistencia equivalente entre ellas. Vamos a tener una resistencia equivalente. A ver, la resistencia equivalente, producto entre suma 1 por 3 entre 1 más 3. Tendrías 3 cuartos de ohmio. Nuevamente, sumatoria de las fuentes de voltaje igual a la sumatoria de la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la resistencia. Sumatoria de las fuentes de voltaje, V. Corriente eléctrica, IQ, multiplicado por la resistencia equivalente. Sería 1 más 3 cuartos. Uno más 3 cuartos. Esta sería entonces la resistencia equivalente. Entonces, a ver, la intensidad de corriente eléctrica Q, voy a tener un equivalente a 4 séptimos de 1. Tendrías entonces la intensidad de corriente eléctrica Q. ¿Qué nos están pidiendo? Intensidad P entre la intensidad Q. Intensidad P entre la intensidad Q. Eso es lo que nos piden. Entonces, resultado, intensidad P entre la intensidad corriente eléctrica Q va a ser igual. Tendríamos que determinar, sería 21 veinteavos. Ahí está. 21 entre 20. Esta sería la relación entonces entre las intensidades de corriente eléctrica P y la intensidad de corriente eléctrica Q. ¿De acuerdo? Entonces, allí hasta ese punto estaríamos considerando entonces esta parte de nuestro análisis. ¿Ya? Bien. A ver aquí, ya para poder ir concluyendo.
En este circuito, determinemos el valor de la intensidad o la fuente de voltaje E que estamos teniendo allí. ¿Ya? En este circuito, ¿cuánto es la corriente eléctrica I sub 0? Eso es lo que nos tendría que servir como base para poder ilustrar este movimiento de las cargas eléctricas en este circuito. Ya, a ver, vamos a tratar de ampliar, a ver por aquí, el gráfico que tenemos por aquí. ¿Ya? A ver. Trabajar sobre ese mismo gráfico. Hacerlo un poquito más grande. Ya, listo. Entonces, tenemos el circuito que está allí, ya un poquito más amplio. Y en este circuito vamos a determinar precisamente la fuente de voltaje E. La intensidad I sub 0 nos dice que es de 5 amperios. Ya, 5 amperios. Entonces nosotros vamos a ver que la corriente eléctrica está pasando por un circuito, está pasando por una malla. Ya, esa malla, ¿dónde la vamos a encontrar? Voy a tener una parte sombreada por aquí. Esta parte triangular, ¿ya? Esta parte triangular. Entonces, voy a suponer, vamos a suponer aquí en esta parte triangular, que por la resistencia de 2 ohmios, esté pasando una corriente eléctrica. ¿Ya? Voy a llamarle una corriente eléctrica I. Así, corriente eléctrica I, que esté pasando por la resistencia de 2 ohmios. Entonces, si la intensidad I0 es 5 amperios, voy a darle a sus valores, a ver, 5 amperios, ¿cuánto de corriente estaría yendo para la otra rama? Si a un nodo X llega a 5 y a la derecha, la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, hacia la izquierda estaría viajando 5 amperios menos I. 5 amperios menos I, hacia la izquierda. 5 amperios menos I pasa por la fuente de voltaje de 3 voltios y luego por la resistencia de 4 ohmios. Por la resistencia de 4 ohmios. 5 menos I. Eso es lo que estaría pasando por la resistencia de 4 ohmios. ¿Ya? Bien, a ver. Vamos a emplear entonces ahora la sumatoria de las fuentes de voltaje igual a sumatoria de la intensidad de corriente multiplicado por las resistencias. Entonces, ¿cuántas fuentes de voltaje hay en la malla sombreada nada más? Solamente en la malla sombreada. Sería 1. Es E. Va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica I multiplicado por la resistencia, que es 2. Entonces, 1 en la malla sombreada. ¿Ya? En la malla sombreada. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, segundo punto de nuestro análisis. Vamos a ubicarnos ahora en la otra malla, ¿ya? En la malla que no está sombreada, en la malla cuadrangular, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo mismo. A ver, ¿cuánto sería la fuente de voltaje en la malla? Voy a llamar malla 2. En la malla 2. A ver, la fuente de voltaje resultante sería E menos
los 3 voltios. Esas dos están en la malla 2. Va a ser igual a la intensidad de corriente eléctrica, 5 menos 1, multiplicado por la resistencia. La única resistencia es la de 4 ohmios. La de 4 ohmios. Entonces tendríamos aquí E menos 3 va a ser igual a 5, a ver, esto es intensidad corriente, 5 menos la intensidad de corriente. A ver, va a ser E medios. Esta intensidad de corriente viene a ser la que proviene de la malla 1, multiplicado por 4. Entonces estudia la parte matemática. E menos 3 va a ser igual entonces aquí a 20 menos 2 veces E. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a tener a continuación. Ya la resolución o la parte matemática aquí, para poder determinar finalmente la intensidad de potencial eléctrico que está presentándose. Tendrías entonces aquí 23 tercios de voltio. Esta sería entonces finalmente la intensidad que está marcando la diferencia de potencial E. Ya estamos utilizando entonces la regla de las mallas. Nos quedamos entonces aquí en el ejercicio número 4 o ejemplo número 4. Ya en la próxima clase, el día viernes, estaríamos trabajando con lo que viene a ser la parte aplicativa.